Bienvenidos y bienvenidas. Está grabando, ¿no? Sí, ahí está. A veces la tecnología uno no aprende más. Pero bueno, acá hoy nos juntamos y pudimos contactar con el doctor Xavier Sáenz Lorenz, que como Juan decía, es el pediatra de Panamá. Es un gusto que haya podido venir a esta reunión que tenemos mensualmente. El currículum del doctor Xavier es impresionante, solo voy a nombrar algunos detalles. Realizó su licenciatura como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, tiene formación doctoral en pediatría y postdoctoral en infectología. Actualmente es el jefe del Departamento de Infectología y director de investigación clínica del Hospital del Niño José Renán Esquivel, miembro del Comité Nacional de Bioética en Investigación, investigador distinguido del Sistema Nacional de Investigación y del Centro de Investigación en Vacunas. El doctor Sáenz Lorenz, dentro de su trayectoria médica, ha obtenido múltiples premios en investigación y publicación de sociedades en el área de las infecciones infantiles. Me quedó medio raro el resumen. Actualmente es investigador principal de numerosos ensayos clínicos internacionales y bueno, en esta oportunidad, un poco a raíz de la situación actual que estamos atravesando en nuestros países con el brote tan enorme de dengue, lo quisimos convocar para que nos comente un poco las novedades en cuanto a los ensayos clínicos de vacunas, un poco, y su título, el título de su disertación es un poco la actualización de la prevención de dengue. Así que, doctor Sáenz Lorenz, le agradecemos muchísimo participar de esta reunión, que seguramente, le adelanto, no será la última. Así que adelante, por favor. Se ve la diapositiva, ¿cierto? Sí, Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Sandra y Mercedes por la gentil invitación. La verdad que es un placer estar con ustedes, en tantos colegas, amigos y científicos ilustres en el campo de la virología latinoamericana, ¿no? Entonces, me han pedido que hable un poco sobre la actualización en la prevención del dengue por vacunas. Entonces vamos a abordarlo siempre teniendo en cuenta el conflicto potencial de interés, ¿no? En que nosotros hemos participado en el desarrollo de la vacuna de Takeda, la vacuna Qdenga, ¿no? Tanto en fase 2 como en fase 3. Así que ese es mi principal conflicto de interés, pero la verdad es que a mí siempre me gusta hablar de las fortalezas y deficiencias y mi opinión es completamente de responsabilidad propia, ¿no? Bueno, de todos conocidos es que tenemos muchos casos de dengue en el 2023 y en el 2024. Evidentemente, Suramérica, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, pero también Centroamérica, incluso México, estamos teniendo brotes importantes de la enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante pues discutir los últimos avances en vacunación, ¿no? Y aquí quizás para recordar algunas pequeñas cosas de la patogénesis del dengue, ¿no? Porque yo creo que eso es importante desde el punto de vista también de la vacunación, ¿no? Recordar estas cosas, ¿no? Usualmente, y digo usualmente porque no en medicina y menos en infectología, virología, nada es binario, nada es 100%, ¿no? Entonces, pero usualmente la infección primaria tiende a ser relativamente benigna, aunque hay algunas particularidades con respecto a eso. Y es precisamente durante la infección secundaria cuando nosotros vemos esa enfermedad severa del dengue, ¿no? Con todas sus manifestaciones de dengue grave y de shock por dengue, etcétera. Y por lo general las infecciones terciarias y cuaternarias tienden a ser bastante leve, ¿no? Y la infección secundaria sobre todo es severa cuando es causada por un serotipo distinto al que causó la infección primaria. Eso es lo que tradicionalmente conocemos con respecto a la patogénesis del dengue, ¿no? Pero hay alguna variabilidad en ese sentido, ¿no? Y una de las principales, por ejemplo, variables es que en adultos con comorbilidades y sobre todo cuando el serotipo 3 circula, la infección primaria tiende a ser, puede ser severa, ¿no? Entonces no es necesariamente esperar que la infección secundaria sea la severa porque también se puede ver dentro de la infección primaria, ¿no?
Con respecto al dengue, lo importante con respecto al virus es que son 4 distintos serotipos antigénicamente distintos, que la mayoría de las infecciones, por allá por el 80%, son totalmente asintomáticas, pero esas personas que tienen esa enfermedad asintomática tienen viremia y son realmente los que mantienen la transmisión en muchas partes de los países tropicales y subtropicales, ¿no? Como yo dije, pues las infecciones secundarias tienden a ser de mayor riesgo, pero si uno ve, por ejemplo, el grueso de la gente que ha tenido infección secundaria, apenas un 4% o menos desarrolla la enfermedad severa, ¿no? O sea que tampoco es que por tener una infección secundaria por un distinto serotipo, yo estoy indefectiblemente yo voy a desarrollar una enfermedad severa. Algo que sabemos ahora en la actualidad y sobre todo por los estudios de cohorte de Eva Harris en Nicaragua, pero también en el Asia, es que las reinfecciones tienden a ser frecuentes a lo largo de la vida, ¿no? Antes se pensaba, bueno, yo tengo una infección por el virus tipo 1 y yo voy a ser inmune al tipo 1 por el resto de la vida. Eso probablemente no sea tan cierto, ¿no? Porque pueden haber reinfecciones a lo largo de la vida porque la inmunidad tiende a ir disminuyendo con el paso de los años, ¿no? Y ahora tenemos letalidades que están por el orden del 0,05% o menos, gracias pues al mejor manejo y a la identificación temprana de los casos a través de las nuevas clasificaciones de la OMS con respecto al dengue, ¿no? Bueno, este es el virus del dengue, usted lo conoce probablemente mejor que yo. Es un virus de cadena única de ARN de 11 kilobases. Y lo importante aquí es que tiene 3 proteínas estructurales, que son la de envoltura, la premembrana y la de la cápside viral. La de envoltura es muy probablemente la más importante desde el punto de vista de patogénesis e incluso de vacunación, de protección por vacuna, ¿no? Porque ahí es donde se dirigen básicamente la mayoría de los anticuerpos neutralizantes, ¿no? Y después tenemos 5 proteínas no estructurales que van de la NS1 hasta la NS5, ¿no? Con algunas subvariantes dentro de esas proteínas. La NS1 es muy importante no solamente desde el punto de vista de patogénesis, porque es importante en la replicación viral, en el aumento de la permeabilidad capilar, pero también se usa como test diagnóstico, ¿no? El antígeno NS1. Y lo que se sabe en la actualidad es que para protegernos contra el virus del dengue nosotros necesitamos inmunidad humoral, o sea, anticuerpos contra la NS1, pero también el NS1 genera inmunidad celular. Entonces ahí es una protección dual, ¿no? Mientras que las otras proteínas no estructurales, hasta la NS5, lo que generan básicamente es inmunidad celular, ¿no? Así que tenemos una combinación de inmunidad humoral y de inmunidad celular contra las diferentes proteínas del virus que son los que van a conferir protección. Entonces, ¿cuál ha sido el desafío en el desarrollo de la vacuna a lo largo del tiempo? Bueno, primero que hay 4 serotipos, no es como, por ejemplo, el virus del Zika, en que es un solo serotipo, o el de la hepatitis A, por ejemplo. Entonces, es relativamente más fácil encontrar vacunas y que no haya que variarlas en el tiempo, ¿no? Pero aquí son 4 serotipos y que circulan aleatoriamente en muchos países. Entonces, se necesita una vacuna tetravalente. Y una vacuna tetravalente que tenga un balance óptimo contra los precisamente 4 serotipos. Algo que sabemos es que la protección homotípica por lo menos es duradera. A lo mejor no es ilimitada, pero sí es duradera, pues infección. Pero la inmunidad heterotípica es transitoria. Entonces, a partir de los 6 meses de una infección por dengue, si yo me expongo a un serotipo distinto, yo puedo empezar a tener una enfermedad importante, ¿no? Así que porque la inmunidad heterotípica es muy transitoria. Sabemos pues que la infección secundaria por un diferente serotipo predispone a la enfermedad severa. Esto se ha demostrado tanto en animales como in vitro y también hay experiencias en humanos. Y esto se cree que se debe a este fenómeno que se llama exacerbación mediada por anticuerpos, el fenómeno ADE en inglés, ¿no? Que es inducido básicamente por la presencia de anticuerpos heterotípicos que no son neutralizantes y que básicamente se unen al virus y lo internalizan en los receptores de los celulares, de los macrófagos, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la enfermedad severa, o por lo menos la patogénesis más entendida, ¿no?
Entonces se pensaba desde un principio que había que tener cuidado con las vacunas porque pudieran generar también una especie de fenómeno ADE. De hecho, con la primera vacuna que se licenció, la vacuna de Mvaxia de Sanofi, se cree que este fenómeno ocurrió y después lo vamos a ver, ¿no? Entonces, por eso la OMS decidió que para administrar la vacuna de Sanofi, la de Mvaxia, había que hacer un tamizaje serológico previo eh, y eso evidentemente pues limita, dificulta todas las campañas de vacunación. O administrarla sin tamizaje, pero en áreas donde hubiese una seroprevalencia altísima, que son básicamente algunos países tropicales, ¿no? Pero esta vacuna está prácticamente en abandono precisamente por esos problemas, ¿no? Y este es básicamente un diagrama de, hecho pues en diferentes estudios en Tailandia, que demuestra cómo el anticuerpo, la inmunidad humoral contra el serotipo que me infectó, o sea, la inmunidad homotípica, aquí en la barra continua negra, se mantiene en el tiempo por arriba del umbral de protección, ¿no? Pero cuando son otros serotipos, entonces ya en líneas puntadas, ya los serotipos neutralizantes empiezan a disminuir por debajo del umbral y es aquí donde muy probablemente ocurre el fenómeno este de ADE, de la infección secundaria. Y este fenómeno pues, ha sido ampliamente categorizado inicialmente por Scott Halster en 1979, pero después ha habido varias revisiones que se cree que el fenómeno este ADE no solamente a lo mejor tiene que ver con la inmunidad humoral, sino también con la inmunidad celular, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una infección secundaria heterotípica por un serotipo diferente a la infección primaria, estos anticuerpos no neutralizantes pues ayudan a internalizar el virus en las células, en los macrófagos, y eso produce pues, una especie de tormenta de citoquinas con un aumento de la actividad inflamatoria y con aumento de la permeabilidad capilar y toda la gravedad del dengue. Algo que es bien importante es conocer un poco la composición de las vacunas, porque a la hora de quizás entender los resultados que estamos viendo en los ensayos clínicos, la mejor manera de predecir estos resultados es precisamente conocer la composición de la vacuna, ¿no? La vacuna de Sanofi, que es la que ven ustedes arriba, es una vacuna que básicamente el esqueleto de la vacuna, el backbone que le llaman en inglés, era el virus de la fiebre amarilla. O sea, es una vacuna quimérica que tiene virus de fiebre amarilla. Son vacunas vivas atenuadas. O sea, el virus está vivo, ¿no? Pero atenuado. Y entonces se reemplaza la proteína de la envoltura y la proteína de la membrana, se reemplazan por la proteína de envoltura y de la membrana, pero por los diferentes serotipos del virus del dengue, ¿no? Uno, 2, 3 y 4. Así que esta es una vacuna quimérica. Entonces, si nos vamos a la inmunidad, esta vacuna debería generar anticuerpos humorales contra la envoltura hipermembrana de los serotipos de dengue, pero inmunidad celular e inmunidad humoral contra NS1, pero del virus de la fiebre amarilla. Así que la respuesta inmune realmente ahí es un poco más compleja, no es tanto para el virus del dengue, pero también para el virus de la fiebre amarilla, ¿no? Entonces, la vacuna de Takeda lo que hizo fue agarrar el serotipo 2, que lo ven ustedes en amarillo, y ese es el backbone o el esqueleto de la vacuna de Takeda, ¿no? El serotipo 2. Y entonces se ha reemplazado la envoltura hipermembrana en el serotipo 2 por la envoltura hipermembrana del 1, del 3 y del 4. Y estas en estrellas son los sitios en que se ha atenuado el virus para hacerlo pues no patogénico, que no cause enfermedad, ¿no? Y por último tenemos una vacuna que diseñó el NIH en los Estados Unidos. Realmente desarrollaron varias formulaciones y es importante conocerlas porque aquí también puede haber mucha tela que cortar en el futuro, ¿no? Entonces, esta vacuna que diseñó el Instituto Nacional de los Estados Unidos emplea tres virus atenuados, el serotipo 1 del dengue, el serotipo 3 del dengue y el serotipo 4 del dengue. Y en el serotipo 4 lo que ha hecho es meter la envoltura hipermembrana del serotipo 2. O sea que el serotipo 2 solamente tiene envoltura hipermembrana. Todo lo demás son tres virus atenuados, 1, 3 y 4 del virus del dengue, ¿no? Entonces esto es importante conocerlo a la hora de entender un poco cómo se comportan las vacunas.
Este es el estudio de Sanofi, el primero, ¿no? Ustedes bien, esta es una curva de Kaplan-Meier en el tiempo, más o menos como hasta los 5 años después de administrar 3 dosis de la vacuna de Sanofi. Y ven ustedes, por ejemplo, aquí en los seronegativos que le pusieron vacuna, fíjense ustedes que en el tiempo incluso tienen mayor riesgo de enfermedad y de hospitalización, de enfermedad severa, que incluso los que no tenían vacuna, que los grupos controles, tanto seropositivos como seronegativos, ¿no? Y este aumento del riesgo de enfermedad en esos seronegativos vacunados se empezó a ver básicamente a partir de los 12, 18, 24 meses, ¿no? Después de haber administrado la vacuna, ¿no? Entonces se creyó que esto probablemente representaba una especie de fenómeno de ADE, ¿no? Y de hecho, esta vacuna se empleó en Asia, sobre todo en Filipinas, y tuvo un desenlace realmente muy lamentable porque empezaron a verse casos, sobre todo en niños, de exacerbación, incluso de muertes en el tiempo, ¿no? Entonces esta vacuna incluso tiene una demanda multimillonaria en Filipinas porque se aduce que ellos desde la compañía pues desde hacía mucho tiempo ya conocía un poco la señal esta y que no la advirtió, lo cual probablemente no sea del todo cierto, pero bueno, ahí está la demanda, ¿no? Entonces, a partir de esa vacuna, pues empezaron a otras casas comerciales a tratar de desarrollar vacunas, entendiendo un poco este fenómeno de ADE, ¿no? Y la segunda vacuna que empezó a estudiarse fue la vacuna esta de Takeda, y nosotros hemos participado desde el inicio del estudio de fase 2, ¿no? Y hemos estado publicando todo el seguimiento, los 12 meses después del estudio, que se inició el estudio de fase 3, 18 meses, 24 meses, 36 meses, y acabamos de publicar ahora en febrero en el Lancet Global Health, acabamos de publicar ya prácticamente casi 5 años de seguimiento del estudio de fase 3, ¿no? Y estos estudios han revelado lo siguiente, ¿no? Que se producen anticuerpos contra los 4 serotipos, la inmunidad humoral contra los 4 serotipos de forma bastante balanceada, y los títulos son mayores en los pacientes que han sido seropositivos, o sea que ya habían tenido una infección previa, que en los seronegativos. Pero aún en los seronegativos se produce una buena cantidad de anticuerpos, pero la mayor cantidad de anticuerpos se produce contra el serotipo 2. ¿Por qué? Porque el backbone, el esqueleto de esta vacuna es el serotipo 2. Pero también hay una buena producción de anticuerpos contra el 1, contra el 3 y contra el 4, ¿no? Entonces se pensó pues que esta vacuna pudiera tener un efecto tetravalente importante contra los 4 serotipos del dengue, ¿no? Igualmente también demostramos que esta vacuna induce inmunidad celular contra las proteínas no estructurales del serotipo 2, pero que también tienen reactividad cruzada contra esa inmunidad celular contra las proteínas no estructurales de los serotipos 1, 3 y 4, ¿no? Estos son, por ejemplo, datos tanto en seronegativos como en seropositivos, como se levanta la inmunidad celular y se mantiene en el tiempo, ¿no? A través de la medición de interferón gamma contra diferentes péptidos virales, ¿no? Y aquí tenemos también la reactividad cruzada contra los 4 serotipos del dengue en el tiempo también. Esto para básicamente más de 3 años, cómo hay inmunidad celular cruzada contra los distintos serotipos de esta vacuna. Y esta es la curva de Kaplan-Meier de efectividad, ¿no? Como ven aquí es muy diferente a la vacuna de Sanofi, en que los vacunados, ya sean seronegativos o seropositivos, que son las líneas intermitentes, se mantienen muy por debajo del riesgo de desarrollar dengue de los grupos que fueron placebo, que no recibieron la vacuna, ¿no? Así que es una curva completamente diferente, lo que implica es que pareciera que no hubiese una señal de ADE al menos 5 años después en la vacuna de Takeda, ¿no? Y entonces se han establecido los parámetros de eficacia. Se necesitan vacunar 20 a 25 personas para prevenir, pues, enfermedad importante en seronegativos y en seropositivos. Esto es en casos de hospitalización, y en casos de dengue, de infección sintomática por dengue, pues vacunar a 55 60 para prevenir una
enfermedad por dengue, ¿no? Estos son los estudios y esta diapositiva es quizás la más importante de la charla, porque este es el riesgo de infección o el riesgo de hospitalización por dengue en vacunados y no vacunados a lo largo del tiempo. Esto acaba de ser publicado en febrero del 2024 en el Lancet, ¿no? Entonces, si lo vemos, por ejemplo, aquí en la gráfica de la izquierda, la imagen de la izquierda, la eficacia realmente contra dengue sintomático es más o menos 60% que se mantiene en el tiempo, casi 5 años después. Y la infección para hospitalizados sube casi a más del 80%. O sea, es lo mismo que vemos con COVID, ¿no? La vacuna de COVID protegen más contra la enfermedad severa que contra la infección, ¿no? Así que 60 y más de 80%, tanto infección como hospitalización. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a seropositivos, la eficacia se mantiene muy parecida para los 4 serotipos. Y si nos vamos a los seronegativos, la infección, la protección es muy importante contra el dengue serotipo 1 y 2, pero ya no hay eficacia contra el serotipo 3 y el serotipo 4. Esto es en infección por sintomática por dengue. Si nos vamos a la hospitalización, aquí tenemos también básicamente los mismos parámetros, pero serotipo 3 y serotipo 4 no hay eficacia, ¿no? Entonces, algo que es bien importante es que, fíjense ustedes, por ejemplo, la eficacia contra serotipo 3 en seronegativos anda por allá por -80 el estimado del punto, pero el intervalo de confianza es tan largo que realmente no hay significancia estadística. Pero mucha gente está temerosa de que esto pudiera representar una especie de fenómeno ADE en el tiempo. Sin embargo, hay datos que yo creo que son importantes compartir con todos ustedes, ¿no? Aquí hay datos que excluye Sri Lanka y que no excluye Sri Lanka. ¿Y por qué se hizo ese análisis? Que fue un análisis post hoc, ¿no? Un análisis que no estaba planteado al principio, ¿no? Porque en Sri Lanka, primero que circuló mucho serotipo 3 y serotipo 4, no tanto en Latinoamérica. Tuvimos 8 centros que participaban, 8 países que participaron en el estudio, ¿no? 4 de Latinoamérica y 4 del Asia, ¿no? Pero Sri Lanka circuló mucho serotipo 3 y serotipo 4 y en Sri Lanka pasa algo que es importante mencionarlo, que ahí básicamente hospitalizan a todas las personas que tengan dengue, aunque sea un dengue sintomático leve, lo hospitalizan. De hecho, ahora le voy a mostrar una diapositiva como casi el 80% de los casos de dengue los hospitalizan en Sri Lanka, mientras que en todos los demás países del Asia y de Latinoamérica el porcentaje de hospitalización es como el 10 al 20%, ¿no? Entonces, por eso se vio como una especie de efecto negativo en el serotipo 3 y en el serotipo 4, sobre todo mediado por la gran circulación de esos serotipos en Sri Lanka. Pero si, por ejemplo, nosotros excluimos Sri Lanka, fíjense que el efecto contra el serotipo 3, aunque no es significativo, o sea que no hay eficacia, ya pasa a un estimado de punto que es positivo, ¿no? Ya no hay ese riesgo o ese temor que se veía, ¿no? Entonces, por eso era importante pues, hacer el análisis excluyendo o manteniendo Sri Lanka dentro del análisis final, ¿no? Y estos son los datos. Por ejemplo, en Sri Lanka, 72% de hospitalización de todos los casos de dengue, mientras fíjense, por ejemplo, aquí en Panamá realmente los casos sintomáticos no los hospitalizamos, no tuvimos casos severos. En Filipinas era apenas del 9% de hospitalización, en Colombia llegó a un 20%, en Brasil 18%, ¿no? Entonces, es importante que si vemos el serotipo 3 en cero negativo, pasó de un -88 de eficacia a un 15, aunque no es significativo, eso es importante aclararlo. O sea que no parece haber eficacia contra el serotipo 3 en cero negativos, pero no hay una especie de señal de alarma de mayor severidad. Y algo que también yo creo que es bien importante mencionarlo en este foro es que la vacuna de Takeda son 2 dosis, a diferencia de la vacuna de Sanofi que eran 3 dosis. Se administran con un intervalo de 3 meses de diferencia de forma subcutánea, pero ya desde la primera dosis uno empezó a ver eficacia. Estos son los datos del primer estudio que publicamos en el 2019, como ya desde la primera dosis, en el intervalo ese de 3 meses antes de aplicar la segunda dosis, la eficacia fue más o menos casi del 81% en prevenir dengue, ¿no?
Y esto muy probablemente esté en relación a que se genera gran cantidad de anticuerpos a partir de la primera dosis. Se empieza a generar anticuerpos protectores a partir de la semana, de la segunda semana, pero ya para el día 30 ya hay cantidad de anticuerpos tanto en seronegativos como en seropositivos. Lógicamente hay más anticuerpos en seropositivos que en seronegativos. De hecho, todos estos datos pues hicieron que el grupo SAGE de la Organización Mundial de la Salud establecieran recomendaciones para el uso programático de Qdenga, ¿no? Entonces ellos recomiendan básicamente en áreas donde hay alta intensidad de transmisión, en que haya ya datos de seroprevalencia a los 9 años del 60% o que el pico de hospitalización ocurra en menos de 16 años. Esto es un proxy a la seroprevalencia. Hay una recomendación para la vacunación en países endémicos, ¿no? Y en regiones con baja o moderada intensidad de transmisión y sobre todo que tengan gran circulación, por ejemplo, de serotipos 3 y 4, ahí habría que considerarlo con base básicamente en la epidemiología de cada país, ¿no? Y recomendaban pues empezar la vacunación de rutina a partir de los 6 años con potencial cobertura hasta los adultos por consideraciones epidemiológicas de cada país, ¿no? Y que preferiblemente el inicio de la vacunación fuera más o menos 1 a 2 años antes del pico máximo de hospitalización de cada país, ¿no? Eh, y que no había, por ahora no hay recomendaciones con respecto a refuerzos posteriores, aunque nosotros dentro del estudio de fase 3 ya tenemos un subgrupo en que se le ha administrado un refuerzo a los 5 años, a los 4 años, y esos datos muy probablemente para finales de este año los vamos a tener ya disponibles para ver si se necesita un refuerzo a los 4 o 5 años después de la infección, de la inmunización primaria. No se recomienda para mujeres embarazadas o en lactancia ni en inmunosuprimidos porque es una vacuna de virus vivo atenuada. Todavía no hay una recomendación explícita de la OMS para viajeros a regiones endémicas. Sin embargo, la EMA en Europa sí la recomienda para viajeros europeos a regiones endémicas. Cada país debe fijar su recomendación. Por ahora no es una recomendación para brotes. Para brotes es básicamente todas las medidas de control del vector. Pero los datos que se van a generar en Argentina y en Brasil seguramente van a aportar mucho sobre cuál va a ser el rol de la vacunación en brotes. Y que la introducción de la vacuna debe ir acompañada de una muy buena estrategia de comunicación y compromiso comunitario, ¿no? Bueno, y por último está la vacuna esta, que todavía no tenemos muchos datos. Básicamente hay una única publicación de 2 años de seguimiento del estudio de fase 3 que se hizo en Brasil de la vacuna del NIH, que la está desarrollando el laboratorio Butantan en Brasil y que ya la compró la compañía Merck. Y estos son los datos que acaban de ser publicados. Es importante decirles que esta vacuna empezó el estudio de fase 3 básicamente de forma paralela al estudio de Takeda. Sin embargo, como el estudio se hizo exclusivamente en Brasil tuvieron un problema, bueno, pero que también afectó favorablemente, diría yo, lo de dengue, en que tuvieron el brote intenso de Zika. Fue en el 2016, aquí hay un error, dice 2026, en 2016, 2017, por ahí ocurrió el gran brote de Zika. Y eso aparentemente lo que hizo fue que redujo la aparición de casos de dengue, o por lo menos de forma sintomática. Entonces ellos prácticamente empezaron el estudio a finales del 2016, 2017, y entonces casi no tuvieron dengue en esos 2 años. Entonces se vieron obligados a extender el periodo de reclutamiento de esta vacunación. Y entonces eso afectó evidentemente los primeros 2 años del impacto de la vacuna del NIH, ¿no? Y ellos encontraron en una muestra de 10.000 sujetos vacunados, 5.000 placebos, que tuvieron una eficacia más o menos 2 años de seguimiento del 80% para dengue, y que fue casi 15% menor en seronegativo, pero también 74% que es una eficacia importante, ¿no? Y eso es contra infección, pero acordémonos que eso es 2 años, no es todavía 4 o 5 años. Pero como no sabemos qué va a ocurrir
porque ya deberían tener los datos de 4 o 5 años. El problema es que tuvieron 2 años casi de ausencia de dengue por el tema del Zika. No sabemos realmente por qué se han tardado tanto en la publicación, ¿no? Pero aquí hay datos interesantes. Por ejemplo, ellos no tuvieron hospitalizados ni casos severos por dengue, así que no sabemos la eficacia en hospitalización. Eh, y el seguimiento fue mensual, no como, por ejemplo, en los estudios de nosotros de Takeda, que era semanal, ¿no? La vacuna es muy bien tolerada. La única diferencia con la vacuna de Takeda es que tiene rash, exantema, más o menos como el 30-40% de los vacunados, mientras que con la vacuna de Takeda es menos del 5%, ¿no? Y aquí está la curva de Kaplan-Meier a 2 años, como se demuestra pues la gran eficacia de esta vacuna. Pero algo que yo creo que es bien importante es que tampoco tuvieron circulación de serotipo 3 o 4 en ese momento en Brasil, así que tampoco hay datos de serotipo 3 y 4. Y como ven ustedes en esta eficacia a los 2 años, fíjense, por ejemplo, que la eficacia de la vacuna aquí está con respecto a si el sujeto era seropositivo o seronegativo, muy alta, pero contra el serotipo 2, la eficacia en seronegativos bajó al 58%. Entonces ese es un dato también hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque si nos acordamos de la composición de esta vacuna, realmente no tiene el virus atenuado serotipo 2 no existe en la vacuna esta del NIH, sino que nada más se puso proteína de membrana y envoltura del serotipo 2 dentro del serotipo 4. Entonces eso pudiera explicar por qué un poco menor eficacia contra el serotipo 2 a 2 años, ¿no? De hecho, como yo le decía, el NIH desarrolló varias formulaciones y hay una formulación que no es esta, de Butantan. Esta de Butantan es la TV003. Ellos tienen una que se llama TV005 que ya ha sido estudiada en fase 2 en el Asia, en Indonesia, y que tiene 10 veces más serotipo 2, proteína estructural, envoltura hipermembrana, pero 10 veces más concentración de serotipo 2 que esta vacuna TBV003, precisamente para tener potencialmente más eficacia contra el serotipo 2. Pero esto todavía no ha iniciado ni siquiera estudio de fase 3 con esta preparación. Entonces, esto es básicamente con respecto a la vacunación, ¿no? Lo que hay que realmente vigilar en nuestros países es la circulación de serotipos y de genotipos. Nosotros, por ejemplo, en la última década básicamente teníamos serotipo 1 y 2 en casi toda América, pero ahora ha empezado a circular el serotipo 3, sobre todo en algunos países. Tengo entendido que todavía en Argentina la circulación de serotipo 3 es bastante baja, pero ya en otros países empieza a circular y también empieza a circular en algunos otros países serotipo 4, ¿no? Pero los principales por ahora son serotipo 1 y 2, pero eso es algo realmente impredecible en el tiempo, ¿no? Y otra de las cosas que tenemos que darle seguimiento es a la circulación de genotipos, ¿no? Como saben ustedes, hay entre 4 y 5 distintos genotipos dentro de cada serotipo. Entonces eso pudiera quizás ser un problema desde el punto de vista tanto de enfermedad más grave en determinados años como de resistencia o algo de resistencia a la vacunación con especie de mutantes de escape de distintos genotipos. Esto todavía no se ha visto que haya ocurrido. De hecho, la información que se tiene tanto de Sanofi como de Takeda es que independientemente del genotipo que circula, la protección de la vacuna se mantiene bastante elevada. Entonces, pareciera que no sea un fenómeno que nos va a estar afectando por ahora, pero en la medida en que nosotros empecemos con presión selectiva, o sea, uso masivo de la vacunación, a lo mejor pudiéramos ver algunos cambios con respecto a los genotipos, ¿no? Y finalmente, algo que hay que prestar atención es la evolución filogenética del virus en el tiempo, ¿no? Estos son datos que se publican en la página esta de NextStrain, que son muy valiosos, fueron para el COVID, pero también es para cualquier virus. Ellos han acumulado datos desde 1940 de cepas de dengue hasta en la actualidad, desde el 44, perdón, hasta el 23, alrededor de 2000 cepas del virus, ¿no? Y se ha visto pues que ocurre la divergencia, ocurren mutaciones no solamente en la envoltura o en el NS1, sino básicamente a lo largo de todo el genoma viral, ¿no? Afortunadamente la divergencia por ahora no es tan alta,
Este es un virus que no muta tanto como puede ser el virus del COVID, o el virus de la influenza o el virus del VIH, pero también hay mutaciones, ¿no? Entonces hay que ver en el tiempo y sobre todo cuando empieza a haber presión selectiva por la vacunación, si esta divergencia empieza a aumentar y pudiera ser que sea necesario por reformular vacunas en el tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, como conclusión, hay lecciones, hay preocupaciones y hay desafíos en el dengue, ¿no? Em, Esto ya lo vimos. Protección homotípica se cuestiona si es muy duradera o no. La infección primaria puede ser severa ante comorbilidades y sobre todo cuando circula serotipo 3. Desafortunadamente, los programas del control vectorial no han sido tan eficaces en el tiempo, ya sea por falta de financiamiento, por el rol comunitario, las comunidades que no ayudan en la eliminación de los criaderos, por el aumento en condiciones sociales, ecológicas, factores climáticos, etcétera, resistencia a pesticidas, acúmulo de basura, etcétera. Esto evidentemente, pues, y que el vector se ha adaptado un poco más a los climas más templados y no tan, y se ha ido un poco de los climas tropicales, sobre todo la especie albopictus, ¿no? Entonces se necesita el desarrollo de vacunas tetravalentes bien balanceadas. Hay que estar pendiente del fenómeno este ADE, que pareciera un efecto por ahora muy particular de la primera vacuna quimérica, pero que hay que estudiar para ver si es un efecto de clase, ¿no? Y aquí tenemos pues los datos de Dengvaxia, los datos de Qdenga, los datos de Butantan que yo les he presentado hace poco, ¿no? Entonces hay desafíos y hay cosas que no se saben. No se saben los correlatos de protección. Como ven ustedes, hay una buena generación de la respuesta inmune contra el serotipo 3, humoral y celular. Sin embargo, no parece que hay protección contra el serotipo 3 en seronegativos en la vacuna de Takeda, ¿no? Hay que ver la vacuna de Butantan, eh, qué acontece, ¿no? Hay que ver también si se pueden combinar esquemas, por ejemplo, utilizar Qdenga con Butantan o Dengvaxia con Qdenga para ver si hay algún beneficio de la vacuna, de los esquemas heterólogos como hemos visto con COVID. Hay que ver si hay que aplicar refuerzos en el tiempo, la relación con los brotes de Zika. Como saben ustedes, el Zika, incluso muchos virólogos piensan que es una especie de serotipo 5 de dengue, ¿no? Porque tiene como un 30% de homología con el virus del dengue, ¿no? Hay que ver la eficacia comparativa o aditiva con los métodos biológicos de transmisión viral de la Aedes, por ejemplo, los datos esto con la colonización por Golbachia, que son datos bien prometedores, ¿no? Hay que ver si realmente se complementan, cómo van a ser operativos los dos y el costo-beneficio de ambos programas. Y hay temor sobre todo a que la vacunación empiece a flexibilizar los programas de control del mosquito, ¿no? Los programas de control del mosquito deben mantenerse, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de dengue, estamos hablando de Zika, estamos hablando de chikungunya, estamos hablando de otros virus. Entonces, el control del mosquito debe mantenerse en el tiempo y la vacunación no tiene por qué flexibilizar los programas, ¿no? Porque aunque haya vacunas efectivas, siempre le debemos meter el ojo al virus, al mosquito, ¿no? Muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, con mucho gusto las abordamos o debatimos sobre el tema. Gracias. Excelente, Javier, excelente, espectacular. La verdad que aclaró un montón de cosas con respecto a la información que está circulando, ¿no? De la efectividad de la vacuna.